Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, conocido como el apóstol que dudaba, realizó un viaje único en busca de la verdad. Su historia nos muestra que la fe no siempre es inmediata, sino que puede construirse lentamente. Al tocar las llagas de Jesús, Tomás se transformó y llevó su fe a lugares lejanos, dejando un legado que se recuerda hasta el día de hoy. Sigue esta emocionante historia de cuestionamientos, descubrimientos y superación. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Tomás nació en un pequeño pueblo de Galilea, una región humilde y remota conocida más por sus tierras áridas y colinas escarpadas que por cualquier otra cosa. Desde pequeño fue un niño curioso, siempre con preguntas en la punta de la lengua. Era el tipo de niño que no aceptaba las respuestas fáciles que solían dar los adultos. Sus padres, simples trabajadores, no sabían qué hacer con esa curiosidad incesante. Cada vez que lo veían quieto, mirando al horizonte, sabían que estaba cuestionando lo que a los demás les parecía obvio. Mientras que otros niños seguían las tradiciones familiares y estaban contentos con las rutinas de la vida, Tomás destacó por algo diferente. Quería entender por qué. ¿Por qué brillaron las estrellas? ¿Por qué las leyes religiosas eran tan estrictas? Amaba a su familia, pero en el fondo sentía que había algo más grande por descubrir. Una inquietud crecía en su interior, algo que ni siquiera él podía explicar. A medida que crecía, esta búsqueda de respuestas lo llevó a distanciarse, no físicamente, sino mentalmente. Cuando escuchaba a los rabinos en las sinagogas, sus palabras siempre parecían dejar huecos. Tomás no solo quería oír, quería ver, tocar y experimentar la verdad por sí mismo. Así veía el mundo, con una duda constante que lo motivaba a ir más allá. Esta característica, que pareció mantenerlo alejado de los demás, fue lo que lo acercó a un hombre muy diferente a cualquiera que hubiera conocido. Tomás había oído hablar de Jesús por primera vez en una conversación informal en el mercado. Había rumores por todas partes, un profeta, un hombre que hacía milagros y hablaba de un reino de paz y justicia. Curioso como siempre, Tomé prestó atención, pero no se dejó llevar por la emoción de los demás. Era del tipo que necesitaba verlo con sus propios ojos, sentirlo por sí mismo. Una tarde, mientras caminaba por los caminos polvorientos que rodeaban Galilea, vio una multitud reunida alrededor de un hombre. La curiosidad de Tomás lo llevó más cerca, y allí estaba Jesús, hablando con una autoridad como nunca había visto. Las palabras de Jesús fueron profundas, pero al mismo tiempo sencillas. Habló sobre el amor, sobre el perdón y, lo más impresionante para Tomás, sobre la verdad. Cada frase parecía tocar algo dentro de él, algo que había estado ahí durante años, esperando ser despertado. Aún así, el joven no se rindió de inmediato. Jesús parecía tener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Pero qué pasa con las preguntas más difíciles? Tomás pensó, ¿sería capaz de explicar lo que nadie más podría explicar? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Tomás vaciló. ¿Qué había en él que haría que ese hombre, tan sabio y lleno de poder, se interesara por alguien como él, un simple interrogador? Sin embargo, había algo que lo atraía, algo que le hacía sentir que tal vez sus dudas finalmente pudieran encontrar descanso. Desde el momento en que se unió a los demás discípulos, Tomás se sintió un poco fuera de lugar. Le dieron la bienvenida, pero notó que muchos ya parecían tener una fe inquebrantable en Jesús, algo que él todavía no podía compartir plenamente. Pedro, siempre tan decidido e impetuoso, apenas cuestionó las palabras del maestro. Joao, con su manera tranquila y afectuosa, aceptaba todo con una confianza que, a Tomás, le parecía casi inocente. Él, en cambio, siempre reflexionaba, siempre evaluaba. Las historias y enseñanzas que Jesús compartió fueron hermosas, pero Tomás no pudo evitar preguntarse, ¿era todo realmente posible? Al principio observaba más de lo que hablaba. Con cada milagro que Jesús realizaba, Tomás se debatía entre el asombro y el escepticismo. Vio el gozo de los otros discípulos, pero en su corazón había una sombra de duda. No era que no quisiera creer, simplemente no sabía cómo. La fe ciega de los demás le molestaba un poco, como si hubiera algo que estuvieran dispuestos a aceptar, pero él todavía no podía. Y eso lo dejó solo, incluso entre ese grupo cercano. Jesús, sin embargo, parecía saber esto. Nunca obligó a Tomás a creer inmediatamente ni lo corrigió por sus dudas. Esto, en cierto modo, intrigó aún más al discípulo. Había algo en la paciencia de Jesús que lo mantuvo allí, como si en el fondo supiera que Tomás tendría sus respuestas a su debido tiempo. Los días con Jesús estuvieron llenos de momentos impresionantes, y Tomás fue testigo de milagros que parecían desafiar todas las leyes de la naturaleza. Estuvo allí cuando Jesús convirtió el agua en vino, acto que dejó asombrados a todos los presentes.
También vio de cerca cuando el maestro curaba a ciegos y leprosos, devolviendo la salud a personas que ya habían perdido toda esperanza. Con cada milagro, los demás discípulos se llenaban de una fe creciente. Pero para Tomé el impacto fue diferente. Aunque estuvo tan cerca de los milagros, siempre mantuvo cierta distancia emocional. Lo vio con sus propios ojos, pero en su corazón todavía buscaba una explicación. ¿Había algo detrás de esas acciones que él no entendía? ¿Algo escondido, tal vez? ¿O era realmente posible que Jesús tuviera un poder que iba más allá de la comprensión humana? Cuando Lázaro resucitó, Tomás fue uno de los primeros en llegar a la casa familiar. Vio el cuerpo sin vida de Lázaro emerger de la tumba por orden de Jesús, y el impacto de ese momento lo sacudió de una manera que nunca admitiría. Una cosa era curar a los enfermos y otra resucitar a alguien de la muerte. Pero, incluso ante algo tan extraordinario, Tomás se preguntó en silencio, ¿cómo es posible? Era como si su mente racional estuviera luchando contra lo que sus ojos insistían en mostrar. La noche de la última cena, había una pesadez en el aire que Tomás no podía ignorar. La habitación estaba iluminada por velas parpadeantes, y el sonido grave de las conversaciones de los discípulos era interrumpido solo por la voz de Jesús, que hablaba con una calma desconcertante. Mencionó su inminente traición y muerte, palabras que de alguna manera dejaron a todos en silencio. Tomás, siempre atento, observaba las reacciones de los demás. Pedro parecía nervioso, los ojos de Joao estaban llenos de tristeza. Pero Tomé sintió algo diferente, algo que hizo que su mente diera vueltas aún más de lo habitual. Jesús habló de dejar este mundo, de ir al Padre, y Tomás, con su constante necesidad de claridad, no pudo contener la pregunta que brotaba en su interior: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Entonces podemos saber el camino?». Era una pregunta honesta, casi desesperada. No estaba dispuesto a perder a Jesús sin comprender lo que vendría después. Para él, nada era más aterrador que quedarse sin respuestas. Jesús lo miró con la misma paciencia de siempre y dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Las palabras cayeron como un acertijo sobre Tomás. Había una profundidad en ellas que todavía no podía comprender por completo. Aún así, algo dentro de él quería creer desesperadamente. La tensión esa noche solo aumentó cuando Jesús continuó hablando de su muerte, traición y separación por venir. Tomás, sin saber cómo procesarlo todo, sintió que algo grande y terrible estaba a punto de suceder, y que no estaba preparado para afrontarlo. Cuando Jesús fue arrestado, el caos se apoderó de los discípulos. Tomás, como los demás, estaba paralizado por el miedo. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Todo lo que Jesús había dicho durante la última cena comenzó a suceder ante sus ojos y lo asustó profundamente. ¿Cómo podría entender eso? El hombre él seguiría, el hombre que hizo milagros y había hablado sobre el reino de los cielos, ahora lo trataban como a un criminal. Nada tenía sentido. En la crucifixión, Tomás mantuvo la distancia. Vio a Jesús siendo llevado a la cruz, pero no tuvo el valor de acercarse a él. El impacto de todo esto parecía ser demasiado. ¿Cómo podemos aceptar que quien trajo vida y esperanza estuviera ahora muriendo de forma tan brutal? Tomé no podía creer que este sería el final. Pero a medida que pasaron los días y Jesús estaba muerto, la realidad comenzó a imponerse. La duda que siempre llevó en su corazón se hizo más pesada. ¿Había seguido al hombre equivocado? Durante los días posteriores a la muerte de Jesús, los discípulos se escondieron por temor a hacer los siguientes. Tomás, sobre todo, se aisló. El miedo y la incertidumbre lo consumieron. Sintió que no solo había perdido a su maestro, sino también el significado de todo por lo que había luchado en los últimos años. El dolor de la duda era casi insoportable y no sabía cómo seguir adelante. Fue en este estado de confusión cuando llegó una noticia inesperada. Algunos de los discípulos dijeron que Jesús había resucitado. La noticia de la resurrección de Jesús llegó como un susurro entre los discípulos. Primero, fue María Magdalena quien afirmó haberlo visto. Posteriormente, otros comenzaron a informar de encuentros con el Maestro resucitado. Pedro y Juan estaban eufóricos y hablaban de cómo Jesús se les había aparecido, vivo, encarnado. Pero Tomás, todavía inmerso en su dolor y sus dudas, se negó a creer tan fácilmente. Mientras los demás celebraban, él se hizo a un lado, escéptico. «Si no veo la señal de los clavos en vuestras manos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en vuestro costado, no creeré», dijo con firmeza. No fue una cuestión de falta de respeto o desdén, pero Tomás necesitaba más. Él siempre era así, ver para creer. Las palabras y los informes no fueron suficientes para cambiar la convicción que ya se estaba formando en su corazón, que Jesús se había ido para siempre.
Los días pasaban y las dudas de Tomás parecían aislarlo cada vez más de los demás discípulos. Los vio hablar animadamente de sus experiencias, pero a él le parecía lejano, irreal. Sin embargo, una semana después todo cambió. Mientras Tomás estaba reunido con los demás, sucedió algo inesperado. Sin previo aviso, Jesús apareció entre ellos, de la misma manera que antes. Y esta vez, sus ojos se dirigieron directamente a Tomás. Jesús estaba allí, delante de Tomás. No fue una visión lejana ni un relato contado por otros. Estaba de pie en carne y hueso, con marcas de clavos en las manos. El silencio en la habitación era tan profundo que Tomé podía escuchar el sonido de su propia respiración. Se quedó congelado, incapaz de mover un músculo, mientras sus pensamientos daban vueltas. Todo lo que había dicho, todas las dudas que había cargado desde la muerte de Jesús, ahora lo consumían de manera abrumadora. Pero antes de que pudiera hablar, fue Jesús quien rompió el silencio. «Tomás, pon aquí tu dedo», dijo Jesús, extendiendo su mano llena de cicatrices. Su voz no era de acusación ni de reprimenda. Estaba tranquila, casi gentil. Tomás no supo qué decir. Miró las cicatrices y, con manos temblorosas, tocó las marcas de las uñas. Entonces Jesús dijo: «Extiende tu mano y colócala a mi costado. No seáis incrédulos, sino creyentes». Cada palabra resonó dentro de Tomás. Allí estaba la prueba que tanto deseaba, la señal que necesitaba para creer. Pero en lugar de un alivio inmediato, sintió una mezcla de emociones: conmoción, vergüenza y, sobre todo, profundo asombro. Todo lo que creía saber se vino abajo en ese momento. Jesús, a quien temía haber perdido para siempre, estaba allí, vivo. Incapaz de contener sus palabras, Tomás murmuró: «Señor mío y Dios mío». Fue un momento de rendición total, cuando finalmente todas las dudas fueron silenciadas. Después de ese encuentro, Tomé nunca volvió a ser el mismo. La duda que lo había acompañado durante tanto tiempo finalmente se había disipado, dando paso a una fe que nunca pensó que fuera capaz de sentir. Tocar las llagas de Jesús fue como si se quitara un peso enorme de sus hombros. Ahora creía, no solo con los ojos, sino también con el corazón. Sin embargo, esta nueva fe no lo convirtió en un seguidor ciego. Al contrario, Tomás era más consciente que nunca de la responsabilidad que llevaba. Jesús lo había elegido, junto con los demás discípulos, para difundir la verdad al mundo, y Tomás sabía que no podía fallar. Sus dudas del pasado, que alguna vez lo dejaron inseguro, ahora lo llevaron a buscar respuestas y compartir la verdad con más fervor. Entendió que no aceptaba algo solo por imposición, sino por convicción. La transformación de Tomás fue tan profunda que empezó a destacar entre sus discípulos. Mientras que muchos ellos hablaron sobre la fe en Jesús, Tomás habló con otra pasión, casi como quien hubiera regresado de un profundo abismo y regresado a la luz. Había un brillo en sus ojos, firmeza en sus palabras. Quienes lo conocieron antes vieron claramente el cambio. Ahora, estaba listo para llevar el mensaje de Jesús más allá de donde otros habían ido, cruzando fronteras y enfrentando desafíos que pocos tendrían el coraje de enfrentar. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se dispersaron por el mundo, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones. Para Tomás, el camino lo llevó más allá de las tierras conocidas, hacia el este. Se dice que su viaje lo llevó a lugares lejanos, donde la cultura, las tradiciones y los dioses eran completamente diferentes a los que él conocía. Y fue allí, en tierras de la India, donde Tomás inició su misión, predicando sobre el Cristo resucitado con una convicción que solo alguien que tocara la verdad podría tener. Al principio fue difícil. La gente sospechaba y muchos lo veían como un extranjero que traía ideas extrañas y revolucionarias. Pero Tomás, transformado ahora por la fe, no se dejó desanimar. Cada palabra que pronunció llevaba el peso de alguien que había sido testigo de lo imposible. Sanó a los enfermos, ayudó a los necesitados y habló del amor de un Dios que se había sacrificado por todos. Poco a poco empezó a ganarse la confianza de la gente. Pero a medida que su influencia crecía, también crecían los desafíos. Los líderes locales, tanto religiosos como políticos, no vieron con buenos ojos el mensaje que predicaba Tomás. Temían el cambio que podría traer. Pero Tomás, con la valentía de quien ya ha afrontado su propia falta de fe, no retrocedió. Su misión era clara y estaba dispuesto a seguirla hasta el final, por difícil que fuera el camino. Con el tiempo, la predicación de Tomás comenzó a molestar seriamente a los gobernantes locales. Se había ganado muchos corazones y el mensaje de un solo Dios, que ofrecía salvación a todos, comenzó a socavar la estructura de poder religioso y político de la región.
No pasó mucho tiempo antes de que los sacerdotes del templo y los líderes de la ciudad comenzaran a conspirar contra él. Tomás sabía que su presencia era incómoda, pero con cada nuevo obstáculo su fe se hacía más fuerte. Ya no era el hombre lleno de dudas que había sido antes. Ahora, nada podría detenerlo. Las amenazas comenzaron de forma sutil, miradas sospechosas, conversaciones interrumpidas bruscamente cuando entraba en una habitación. Pero pronto estas amenazas se volvieron más directas. Las personas que él había convertido comenzaron a ser perseguidas y Tomás supo que no pasaría mucho tiempo antes de que él fuera el siguiente. A pesar del creciente peligro, no se detuvo. Continuó predicando, ayudando a los enfermos y enseñando acerca de Jesús a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Sabía que su misión era mayor que cualquier miedo que pudiera sentir. Una noche, después de un largo día de predicación, Tomás recibió una visita inesperada. Un grupo de hombres, encabezados por un sacerdote influyente, se enfrentó a él. El sacerdote le advirtió, dejándole claro que su predicación sería su perdición si continuaba. Pero Tomás, con una tranquilidad que solo podría tener alguien completamente entregado a la fe, respondió que no predicaba por elección propia, sino por una vocación superior. Si no lo hago yo, dijo, ¿quién lo hará? La tensión en torno a Tomé finalmente alcanzó su punto máximo. Sabía que se le acababa el tiempo, pero nunca dudó. Las conversiones continuaron y esto enfureció aún más a los poderosos. Fue una mañana calurosa, mientras predicaba en un pequeño pueblo, que los hombres finalmente vinieron a buscarlo. Tomás, cuando los vio acercarse, no huyó. Los enfrentó con la serenidad de quien ya se había preparado para ese momento. Los rostros de los aldeanos a los que había convertido estaban llenos de miedo, pero los tranquilizó con una simple mirada. Sabía que su sacrificio era inevitable. Los hombres lo arrastraron a una colina en las afueras de la ciudad. Allí, el juicio fue rápido y brutal. Acusado de blasfemia y de subvertir el orden religioso, Tomás fue condenado a muerte. Lo traspasaron con lanzas, repetidamente, pero incluso cuando el dolor lo consumía, Tomás mantuvo la calma, sabiendo que la misión que le había sido confiada estaba cumplida. Mientras caía al suelo, mientras su vida se le escapaba, no sintió miedo, solo una profunda paz. Sus últimas palabras fueron una oración silenciosa por aquellos que aún no sabían la verdad. Y así, el apóstol que una vez estuvo marcado por la duda, se convirtió en el mártir que dio su vida por aquello en lo que creía plenamente. Incluso después de su muerte, el impacto de Tomás permaneció vivo. La fe que plantó en tierras lejanas siguió creciendo y difundiéndose de generación en generación. Dejó un legado que superó sus dudas iniciales, y su historia, de preguntador a creyente inquebrantable, resuena hasta el día de hoy. La historia de Tomás nos recuerda que la duda es parte del camino de la fe. No fue el primero en cuestionar, ni será el último, pero su honestidad ante sus incertidumbres es lo que lo hace tan humano y tan cercano a todos nosotros. Al principio dudó, no por falta de amor o lealtad, sino porque necesitaba respuestas reales, algo tangible que calmara su mente inquieta. Sin embargo, esto no lo mantuvo alejado de Jesús. Al contrario, su duda lo llevó a uno de los momentos más poderosos de su vida, cuando pudo tocar la verdad que había estado buscando. Tomás nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la perseverancia en buscar la verdad incluso en medio de ellas. Su escepticismo no lo hizo menos a los ojos de Jesús. En cambio, Jesús le dio la bienvenida y le permitió con paciencia recorrer su propio camino hacia la fe. Y una vez que Tomás encontró la verdad, su fe se volvió inquebrantable, demostrando que aquellos que más cuestionan pueden ser los que más se rinden cuando están convencidos. Además, su misión en Oriente y su muerte como mártir nos muestran el poder de la transformación. El hombre que un día necesitó pruebas para creer fue el mismo que dio su vida por esa verdad, sin cuestionarla más. El legado de Tomás nos recuerda que cada uno tiene sus propias batallas internas, pero lo importante es seguir caminando, aunque sea lentamente, hacia lo que realmente creemos. Al final, la historia de Tomás es una prueba de que la fe no necesita ser perfecta desde el principio. Lo que importa es la sinceridad con la que buscamos, porque es en este camino donde encontramos las respuestas. Si te gustó la historia de Tomé y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.